bienvenidas, queridos y queridos estudiantes, a nuestra clase virtual del preuniversitario de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz. El día de hoy nos corresponde la clase número 19 de taller de textos no literarios. El objetivo de nuestra clase va a ser recordar las características de los textos no literarios, resolver ejercicios de comprensión lectora tipo PDT. Recordemos que durante estas últimas semanas hemos trabajado los textos no literarios a través del texto expositivo y el texto argumentativo. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hacer un repaso general de las grandes diferencias y las formas que tienen de resolución. Lo primero que tenemos que recordar es que ambos textos se centran en elementos totalmente opuestos. En el caso del texto expositivo se va a centrar en hechos que se pueden comprobar, mientras que en el texto argumentativo se va a centrar en opiniones que representan el punto de vista de una persona. En este caso puede ser nuestro emisor. Asimismo, nosotros vimos que estos tipos de texto tienen una actitud y por lo tanto hay preguntas relacionadas. Estas preguntas siempre dijimos que las vamos a identificar a partir de marcas textuales. Por ejemplo, cuando hablamos de actitud podemos identificar preguntas que dicen visión, enfoque, tono, carácter, actitud o perspectiva. Cada vez que veas una pregunta con una de estas palabras, recuerda que en el caso del texto expositivo la respuesta clave es una sola, objetivo, mientras que en el texto argumentativo la respuesta puede ser subjetivo o crítico. También vimos dentro de las clases la función o finalidad que tenían estos textos y determinamos que habían verbos clave para poder responder. Y dentro de estos verbos la lista era variada y siempre dependía de la tipología textual que nosotros íbamos a identificar. Así que recuerden que siempre lo primero que deben hacer es identificar a qué tipo de texto corresponde, si es un texto expositivo o un texto argumentativo. Pero veamos. Cuando nosotros dijimos que hablábamos de la finalidad del texto, también identificamos palabras clave o marcas textuales clave en las preguntas que nos permitían poder responder de forma efectiva. En este caso, las palabras clave son finalidad, función, intención, propósito y objetivo. Cuando hablamos del texto expositivo, dijimos que los verbos y siempre iban a ser informar, dar a conocer, exponer, explicar, describir, definir, narrar. Siempre que veas estos verbos y la pregunta hable de la finalidad, función, intención, propósito u objetivo, debes buscar uno de estos verbos. En cambio, en el texto argumentativo dijimos que los verbos eran diametralmente opuestos. Por ejemplo, encontrábamos convencer, persuadir, disuadir, argumentar, criticar, opinar y juzgar. Otro elemento que nosotros vimos y trabajamos en las clases y que nos permite poder clasificar los textos de acuerdo a la tipología correcta eran ejemplos concretos de los tipos de texto no literario. En el caso de los textos expositivos encontramos lo que es la noticia, reportaje, reportaje científico, texto científico, relato histórico, entrevistas, biografías, instructivos, textos multimodales. Mientras que en el texto argumentativo los textos también son variados y en este caso son cartas al director, comentarios, críticas, editoriales, columnas de opinión, publicidad, propaganda, textos filosóficos y ensayos. ¿Por qué esta clasificación? Porque en el texto argumentativo, en este tipo de textos siempre encontramos una tesis, mientras que en el texto expositivo, estos textos simplemente nos informan respecto a un tema o nos dan a conocer un tema. Y finalmente trabajamos lo que era la estructura de estos textos. Dijimos que en el caso del texto expositivo, la estructura externa se traduce en introducción, desarrollo y conclusión. Cuando hablamos de la estructura interna, dijimos que hablamos de la definición que responde a la pregunta ¿qué es?, descripción, ¿cómo es?, y aquí hablamos también de caracterización, narración y por último el comentario. Recordemos que también trabajamos lo que era la estructura interna de este tipo de texto, nuestro texto expositivo, y hablamos de que habían formas básicas. Estas formas básicas eran 4. La primera es la definición, que responde a la pregunta ¿qué es? La segunda es la descripción o caracterización. Cualquiera de estas dos palabras son clave y corresponden a lo mismo, que responde a la pregunta ¿cómo es? La narración es otra forma básica, donde se van a narrar
un suceso o un hecho en un orden cronológico que sea temporal, es decir, de inicio a fin, no hay saltos temporales. Y por último, el comentario, donde se presenta una breve opinión respecto a un tema. Por último, del texto expositivo, trabajamos los modelos de organización, donde dijimos que los modelos de organización eran 5. Causa-consecuencia, comparación y contraste, problema-solución, enumeración descriptiva y secuencia temporal. La causa-consecuencia corresponde a que tenemos un fenómeno. Este fenómeno va a presentar causas y las posteriores consecuencias que tiene. La comparación y contraste habla básicamente de expresar las diferencias y similitudes que tiene de lo que se habla en mi texto, un elemento de mi texto. Problema y solución es de que se presenta un problema y durante el texto se van a presentar las posibles soluciones a este problema. La enumeración descriptiva consiste en enumerar elementos y sus respectivas características. Y por último, la secuencia temporal corresponde a organizar temporalmente nuestro texto a través de marcas textuales que podemos identificar fácilmente, ya sea conectores en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, fechas que corresponderían a años, y todo esto se va a ver a simple vista a través de pequeñas marcas textuales que se van identificando en nuestro texto. En cambio, cuando hablamos del texto argumentativo, podemos indicar que este posee, al igual que el texto expositivo, una estructura interna, pero esta estructura interna tiene pequeñas variantes. Por ejemplo, cuando hablamos del texto argumentativo, podemos ver que tiene introducción, desarrollo y conclusión, al igual que nuestro texto expositivo. Pero la gran diferencia que tiene es que este va a presentar argumentos y o contraargumentos. Y finalmente podemos indicar que este texto tiene una estructura interna. Esta estructura está compuesta por 4 elementos: tesis, base, garantía y respaldo. Recordemos, la tesis corresponde a la opinión que presenta nuestro autor o nuestro emisor y que va a estructurar nuestro texto en nuestra opinión global. Nuestra base son nuestros primeros argumentos que va a plantear nuestro autor para defender esta tesis. Las garantías son las evidencias que van a servir de nexo conector entre la base y la tesis, lo que me permite hacerla válida. Y por último, los respaldos, que corresponden a elementos de autoridad que se van a presentar en nuestro texto. Aquí podemos encontrar cifras, datos de estudios de organismos especializados o opiniones que plantean expertos en los temas que se están planteando en los textos. Chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden hacer la guía que será revisada de las clases que se van a dar los días jueves, viernes y sábado. Ver el video y participar en clases. Nos vemos hasta la próxima semana. Chúpenla. Chao.